Hemos empezado con física molecular y os he explicado la base de todo el asunto, de cómo se trata esto, que es en la aproximación de Born-Oppenheimer, ¿verdad? En la aproximación de Born-Oppenheimer vamos a separar el movimiento de los electrones y el movimiento de los núcleos. Empiezo un poquito antes para ir ganando el tiempo que hemos perdido. A ver si cada día recupero 4 minutos o 5. Entonces, ¿por qué se puede separar los dos movimientos, el electrónico y el nuclear? Porque hay dos escalas, la masa del electrón y la masa del nucleón. Dos escalas de masa, por tanto dos escalas de tiempo. Las cosas ocurren con dos velocidades distintas. Los electrones se reorganizan muy deprisa, los núcleos tardan más. Así que se resuelve el problema secuencialmente. Primero se resuelve el problema rápido del electrón, de manera que la función de onda con los grados de libertad electrónicos tiene fijados una serie de parámetros que son las posiciones de los núcleos, que le dan a la configuración electrónica un potencial externo estático. Y luego los electrones ven su interacción, que está aquí puesta, su repulsión mutua como la parte del potencial que cambia rápidamente. Vemos un potencial estático y un potencial de interacción. ¿De acuerdo? Y su energía cinética. Entonces se resuelve el problema electrónico y se obtiene su energía. Y eso se hace para cada configuración de los núcleos. Esos parámetros R se van variando. Entonces se obtiene una hipersuperficie, energía en un espacio de 3n dimensiones, 3k dimensiones, K es el número de núcleos. Cuando se tiene eso, se interpreta esta energía como el potencial o parte del potencial para el problema nuclear, que está aquí abajo. Ahora resolvemos el problema nuclear. ¿Dónde está cada uno de estos núcleos? Pues dependerá de la repulsión electrostática entre ellos, que es este término, del potencial, que es una especie de potencial promediado que la nube electrónica crea para los núcleos. O sea que los núcleos y los electrones se hablan a través de este término, y la energía cinética de los núcleos, que claro, es mucho más pequeña que la de los electrones. Entonces arguíamos que mientras que aquí la energía va a ser del orden del electronvoltio, no se va a ir al óptico, al ultravioleta, aquí la energía va a ser 2000 veces más pequeña, o menos aún, y nos vamos a ir a las microondas o al infrarrojo. Y a continuación habíamos empezado ya un ejemplo, que es la molécula de hidrógeno. Si seguís los libros de texto, el Bren y Mullin y otros, hacen antes el ion molecular. Protón, protón y un solo electrón, un problema de 3 cuerpos. Pero es bastante académico, es un problema que se utiliza simplemente porque se puede resolver un gran número de cosas analíticamente. Yo creo que como este problema es más realista y más común, la molécula covalente, voy a hacer directamente la molécula de hidrógeno. Y en eso estoy. ¿Vale? Bueno, ¿qué os había contado? Pues habíamos definido el sistema de coordenadas. A y B son los núcleos, 1 y 2 son los electrones, R es la distancia entre los dos núcleos, RA1, RA2, RB1 y RB2 son las distancias núcleo-electrón, hay 4. Y habíamos comentado que el sistema tiene una simetría de revolución alrededor del eje que pasa por los dos núcleos. Y por tanto hay un número cuántico conservado, porque el momento angular alrededor de este eje pues se conserva y es, vamos a llamarlo m, y como la molécula tiene también una simetría, la energía, una simetría especular alrededor de este plano, pues la energía no puede depender de que el sistema rote así o rote al revés, con lo cual le podemos poner el valor absoluto, etiquetamos como lambda, no sabemos si la molécula está rotando así o está rotando así, así que lambda pues es el valor absoluto de m, que toma los valores 0, 1, 2, etcétera, los enteros. Es un momento angular orbital, por tanto es entero. Y habíamos comentado que el momento angular total no es un buen número cuántico. Y lo último que habíamos introducido era la función de Heitler-London. Para ir poniendo una ecuación a todo el dibujo, pues habíamos puesto una función de onda variacional prueba, como siempre. El método variacional es un caballo de batalla muy sencillo. Entonces habíamos cogido una función del primer átomo y una función del segundo átomo. Es decir, empezamos con los dos átomos lejos, cogemos una función de onda de cada uno, pueden ser la misma, pueden ser distintas, de momento les pongo un 1 y un 2, a lo mejor podrían ser las dos la función de onda 1s, y entonces me sobra este índice. ¿Vale? Los acercamos
Bueno, y entonces lo que hacemos es entrelazarlos, no solo la función del primer electrón en el primer átomo y el segundo electrón en el segundo átomo, sino que lo entrelazo, como se han enseñado en Física Cuántica 2, con la función de onda que dependa de la distancia del segundo electrón al primer núcleo y del primer electrón al segundo núcleo. Bueno, ¿estáis todos conmigo? Pegas con esto. Pues había que calcular la normalización de esta función de onda variacional, esta n, y habíamos obtenido que n cuadrado por 1 más menos la integral de 3r phi estrella de RA phi de RB al cuadrado era igual a 1/2. Y esta integral la llamábamos SAB o integral de solape. Porque esa integral no se anula cuando los dos átomos están muy cerca, cuando las nubes electrónicas se superponen en una cierta región, entonces esa integral no es cero. Es la distancia de cualquier punto R al átomo A, vamos a ver, esto tiene que estar aquí, al A o al B. Entonces, si estamos en esta situación, la R está aquí, imaginemos que estemos en esta situación y cojo un punto aquí. Pues ese punto tiene un RA finito y la función de onda de A no es cero, la función de onda 1. Sin embargo, si evalúo la otra función de onda, phi de RB, con ese RB tan grande, la exponencial la mata, ¿no? La exponencial de menos RB partido por una constante cae muy deprisa, de manera que si los dos átomos no están muy cerca, esa exponencial hace que la integral sea cero. Por eso se llama de solape. Esa integral solo está activa cuando las funciones de onda se solapan. Bueno, pues ¿qué vale esta integral? Decíamos que esto lo tenéis en un ejercicio. La integral de solape vale 1 más r entre a0 más 1/3 de r cuadrado entre a0 cuadrado elevado a menos r entre a0. R mayúscula es la distancia entre los dos núcleos y a0 el radio de Bohr, que entra aquí porque estamos con dos átomos de hidrógeno. De manera que si separamos mucho los dos átomos, la R se hace grande, pues esta integral de solape cae exponencialmente a 0. ¿Vale? Bueno, pues despejando allí la normalización, que queda 1 entre la raíz de 2 más menos 2 SAB cuadrado. Ya tenemos normalizada la función de Heitler-London. De hecho, las funciones de Heitler-London, porque como veis hay dos, una con signo más y una con signo menos. Sabemos que la función de onda de los electrones al final va a ser antisimétrica, pero aún tenemos el spin para jugar. O sea que de momento mantengo los dos signos. Bueno, ¿cuál de esas dos simetrías capta mejor el estado fundamental? ¿La simétrica o la antisimétrica espacial? ¿Cuál creéis que estará más cerca del estado fundamental de la molécula de hidrógeno? La simétrica, ¿por qué? Para que estén, o sea, si añadimos el spin antisimétrico, es como suelen ser todas en el estado fundamental. O sea, ese es un argumento inductivista. Siempre es así, así que ahora también va a ser así, ¿no? Te sabéis la historia del pavo, ¿verdad? A que todos los días han de desayunar a las 8, de manera que indujo que eso era así y se equivocó porque era Navidad. Venga, a ver quién me puede razonar por qué es. Se supone que si la función de onda de spin es antisimétrica, menos probable que estén cerca de los... O sea, estáis pensando que hay que minimizar la repulsión electrostática entre los dos electrones, igual que cuando hicimos algún átomo de varios electrones. Pero eso no es la única consideración aquí. Fijaos que aquí tenéis dos núcleos en lugar de un núcleo.
Antes teníamos solo un protón o solo un núcleo en el centro y varios electrones. El potencial central lo teníamos ya contado y lo siguiente que hacíamos era minimizar la interacción residual electrón-electrón, pero ahora tenéis dos núcleos. ¿No? Bueno, eso nos obliga, una vez que elijamos aquí el más o el menos, a poner los electrones de manera adecuada, en la simétrica o la antisimétrica. ¿Vale? Pero las correcciones de spin van a ser muy pequeñas. Acordaos que el magnetón de Bohr es chiquitito. Aquí lo que manda son los potenciales coulombianos que acabo de borrar. O sea que la pregunta es coulombiana. De todos los potenciales coulombianos, ¿cuál es el que hace, o cuáles son los que hacen que la función de onda sea simétrica o antisimétrica? Voy a dibujarlo. A ver si lo veis con el dibujo. Imaginaos que tomáis ahí el signo más y eleváis al cuadrado. Entonces tenéis que obtener una función simétrica respecto a este punto. Y no hay razón para que la función de onda sea aquí 0. Aquí tengo probabilidad de encontrar electrones. A y B son los núcleos, ¿eh? Eso es la misma barra de antes, R. Eso es la R. Por el contrario, si tomo el signo menos, en el punto medio obligo a tener un 0 de la función de onda. Por tanto, la probabilidad de encontrar ahí un electrón es 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué configuración tiene menos energía? Dime. La simétrica, porque si los electrones pudiesen estar entre los núcleos, producirían las repulsiones entre ellos. Exactamente. Si consigo tener por aquí un electrón de vez en cuando, ese electrón ve una atracción, por ejemplo, imaginemos que es el 1, una atracción B1 y una atracción A1, que son mayores que la repulsión AB. Porque el potencial de Coulomb va con el inverso de esta distancia. Si pongo los electrones, los dos, aquí y aquí, que es lo más probable vista esa función de onda, pues esta repulsión es la fuerza mayor en la molécula. El mayor potencial coulombiano es el AB. Sin embargo, si pongo aquí un electrón, el mayor potencial coulombiano es el A1 o el B1. Claro, si los dos electrones están aquí, entonces además tengo un potencial coulombiano repulsivo. ¿Vale? Pero una vez contado todo, eso es lo que estabiliza la molécula. Porque aquí lo único que veo es esta repulsión. Tengo este electrón con ese núcleo, ese electrón con ese núcleo, ese electrón no se habla con aquel núcleo, ni ese electrón con aquel núcleo, porque están demasiado lejos, esa interacción es pequeña. Y si estos dos están unidos, esto se repele, pues esta configuración tiende a romper la molécula. ¿Vale? Esta configuración se llama enlazante. Y esta configuración se llama antienlazante. ¿Vale? Aquí los electrones a menudo se sitúan entre los dos núcleos y proporcionan energía de ligadura. Bueno, o sea que esperamos que el estado ligado, la molécula de hidrógeno existe, y esperamos que ese estado ligado esté aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como esa función de onda es simétrica, pues tenemos que ver cómo acoplar los spines para que la función de onda total sea antisimétrica, y eso nos obliga a que la función de onda de spin sea antisimétrica. Así que tiene que ser un singlete de spin. Una función de onda simétrica veces una función de spin 0 de los dos electrones. Eso es lo que así a ojo esperamos sea el estado fundamental de la molécula de hidrógeno en esta aproximación variacional. Bueno, pues en cada una de estas funciones de onda, para calcular
la energía del estado fundamental y ver si en efecto esta intuición es correcta, ¿qué hay que hacer numéricamente? Pues hay que calcular la energía en la función de onda que uno coja, que será la integral sobre las posiciones de los dos electrones, función de onda hamiltoniano, función de onda, como siempre, método variacional. ¿Vale? ¿Qué va a ser el hamiltoniano? Pues vamos a partirlo. Vamos a tener un trozo que será menos un medio de delta 1 menos 1 entre R a 1. Luego tenemos un trozo que es menos un medio delta 2 menos 1 entre R B2. Y luego tenemos 1 entre 2 mn delta A más delta B. Y más 1 entre R AB, 1 entre R12, 1 entre RA2 y 1 entre RB1. Tiene un montón de trozos. Bueno, esto que hay aquí es el hamiltoniano del primer átomo de hidrógeno. Eso es la energía cinética de un electrón con el núcleo adyacente, en el A y el 1. Y a continuación lo mismo para el B y el 2. Esto es el segundo átomo de hidrógeno. Si solo hubiera eso, no hablaríamos de ninguna molécula. Hablaríamos de dos átomos de hidrógeno a gran distancia. Bueno, en realidad, como ahora tenemos un centro de masas que no se corresponde al sistema en reposo del núcleo, fijaos que los núcleos pueden estar oscilando. Podemos tener la molécula vibrando. ¿Me seguís? Imaginaos que tenéis la molécula vibrando. Entonces el centro de masas no se corresponde a la posición del núcleo. En el átomo sí. En el átomo, como el núcleo es tanto más pesado que el electrón, prácticamente el centro de masas del átomo es el sistema del núcleo, pero aquí no. Entonces aquí tenemos este trozo que en física atómica habíamos separado como el movimiento del centro de masas que no consideramos. Entonces aquí tenemos un trozo más que es el movimiento nuclear. ¿Y qué nos queda? Pues esto es... Bueno, eso siguen siendo dos átomos, considerados en un sistema de referencia que no coincide con el de ninguno de los dos, pero esto ya es la interacción entre los dos átomos. Luego la formación de la molécula está aquí. Hay dos repulsiones, que son estas dos rayas, y hay dos atracciones, que son esta y esta. Geométricamente, pues estas dos van a tener que ganar, el inverso de esas distancias va a tener que ser menor sumadas que el inverso de esas distancias sumadas, en promedio sobre toda la nube electrónica, para que la molécula esté ligada. ¿Vale? Eso es un calculillo que podéis hacer numéricamente, igual un día nos animamos. Pues se coloca aquí y se calcula la energía de ligadura de la molécula. ¿Vale? Pero os quiero comparar con otra posibilidad, porque esto es un cálculo variacional. Entonces quiero escribir otra función de onda variacional distinta, de otro tipo. Vale. Dejadme escribir otra. Esta aproximación se suele llamar LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals. Combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces lo que vamos a hacer es colocar cada electrón en un orbital, sea simétrico o antisimétrico, por separado. En lugar de construir un orbital y luego poner los dos electrones en él, vamos a poner un electrón en un orbital, otro electrón en otro orbital, que puede ser el mismo o no, y luego los multiplicamos. ¿Vale? Ligeramente distinto. Entonces, vamos a construir un orbital simétrico para un electrón que sea, ya lo normalizo, phi de RAI más phi de RBI. ¿Qué es esto? Cojo la función de onda del primer átomo de hidrógeno y puedo poner aquí el electrón 1 o 2. Cojo la función de onda del segundo átomo de hidrógeno y puedo poner ahí el electrón 1 o 2. Entonces esta aproximación me vale, por ejemplo, para la molécula H2+. Si cogéis la molécula H2+ de la que hablaba antes, molécula de hidrógeno con un electrón menos, ionizada, tengo un solo electrón, la I la llamo 1, entonces lo que estoy haciendo es poner el electrón en una combinación lineal
de la función de onda 1s de Schrödinger alrededor de un átomo alrededor del otro. Las sumo y he terminado. Lo que pasa es que ahora vamos a colocar un segundo electrón. Bien en esta función de onda, o bien si queréis en la antisimétrica. Dejadme escribir la antisimétrica. Esta sería la antisimétrica. 1 entre raíz de 2 menos 2 SAB phi de R a I menos phi de R de I. Esa es la antisimétrica. Bueno, entonces, en cualquiera de estos dos casos, el electrón puede estar alrededor de cualquiera de los núcleos. Vale. Dibujo al canto. Si esto es A y esto es B, eso es R, pues la función de onda simétrica tiene esta pinta. Y la función de onda antisimétrica es más bien así, es mayor en la zona exterior, luego tiene que irse a cero en la zona central, por aquí es mayor y luego vuelve a cero. ¿Vale? Esta es la antisimétrica. Y si elevamos al cuadrado, pues lo que obtenemos es esta función de onda simétrica y una función de onda antisimétrica que es aquí un poquito mayor, aquí se va a cero y aquí es un poquito mayor. La blanca es phi s cuadrado y la verde phi a cuadrado. Entonces ahora podéis poner los dos electrones en este orbital, o un electrón en cada uno y multiplicarlo, o los dos electrones en este orbital. Cogéis uno y lo multiplicáis por el otro. Eso no es lo mismo que lo de Heitler-London. Si pongo aquí un electrón y otro electrón en el mismo y los multiplico, me quedan 2 términos por 2 términos, 4 términos. Mientras que la función de Heitler-London solo tiene 2 términos. O sea que esto no es exactamente lo mismo. Aunque la filosofía es parecida. No se utiliza la simetría y tal. Las funciones de onda hidrogenoideas. Bueno. Bueno, la función de onda total tiene que ser antisimétrica, hemos dicho. Bajo el intercambio de los dos electrones. Eso está claro. Pero ahora mismo con solo 2 electrones no impone ninguna restricción. Puede elegir la una o puede elegir la otra y ajusto la antisimetría con el spin. O sea que esto no me restringe nada. Aquí tenemos 2 simetrías bajo paridad. ¿Qué pasa si cambio el signo de las coordenadas? Bueno, pues aquí tenemos una función de onda simétrica y una antisimétrica. Entonces, a la antisimétrica además va a ser impar. Y la simétrica va a ser par. Lo que ocurre es que se utiliza la palabra alemana, porque eso es de los años 20-30, así que Gegade y un Gegade, para par e impar. ¿De acuerdo? El Gegade, como es un poquito largo, pues se deja en una G. Y un Gegade, como es un poquito largo, se deja en una U. Bueno, entonces, si cogemos la función de onda simétrica, esta de aquí, ¿y dónde está? Esta de aquí, pues en vez de llamarla simétrica, la podemos llamar Gegade. Podemos decir phi sub G. Y a esta, la antisimétrica, la podemos llamar phi sub U. ¿No? Ahora les colocamos el spin. Entonces, la que
Bueno, imaginemos que coloco los dos electrones en la Gegade, phi g de R1, phi g de R2, por ejemplo. Entonces, esto es simétrico bajo paridad, cada una de ellas, pero además es simétrica bajo el intercambio de los electrones. Aquí hay dos simetrías. Hay la simetría de paridad, pasar de R a menos R, que no cambia el signo de la función de onda Gegade, y luego tenemos la simetría de intercambio. ¿Vale? Bueno, pues bajo simetría de intercambio, esta función de onda, por ejemplo, phi g es simétrica. Así que la tengo que multiplicar por una función de onda de spin antisimétrica. Tengo que coger y multiplicarla por arriba abajo menos abajo arriba dividido por raíz de 2. Eso sería una función de onda completa para la molécula. Si cojo una combinación antisimétrica, pues entonces puedo poner aquí el spin en estado simétrico, en triplete. Pero esperamos que el estado fundamental pues sea un singlete, ¿no? Bueno. Bueno, pues el término con el movimiento nuclear lo vamos a guardar para después. Y vamos a centrarnos en la parte del electrón. Vamos a coger esta función de onda y enchufársela al hamiltoniano en la aproximación de Born-Oppenheimer, estudiando la parte del hamiltoniano que lleva los electrones. A ver cómo sale la energía. El resultado va a ser EDR en la aproximación de Born-Oppenheimer. Lo que pasa es que ahora tenemos una aproximación sobre una aproximación, porque esta EDR la estamos estimando variacionalmente en estas funciones de onda. Entonces vamos a empezar por la de Heitler-London. La primera de las dos funciones de onda que hemos escrito. ¿Qué hay que hacer? Vamos a coger la función de onda simétrica de R1, R2 y R. Esto es un parámetro fijo. R1 y R2 son las variables de los dos electrones. En la aproximación de Born-Oppenheimer, los núcleos están quietecitos. Ponemos el hamiltoniano electrónico, que será el hamiltoniano alrededor del primer núcleo, más el hamiltoniano alrededor del segundo núcleo, más el potencial. Y luego phi s de R1, R2 y R. Este AB podemos poner 1, 2 porque estamos hablando de electrones. Bueno, no, pero también hay una parte átomo-electrón. AB, entre los dos átomos. Entre los dos átomos. Y todo integrado sobre las variables de los electrones. D3R1, D3R2. Lo escribo de corrido. Las funciones de onda Heitler-London las tenemos por ahí, los hamiltonianos también. Vamos a poner las funciones de onda. 1 entre 2, 1 más SAB cuadrado, integral phi de R a 1. Estamos en el estado fundamental, de manera que todas las phi son la 1s de Schrödinger en el átomo de hidrógeno. Phi de R a 2, phi de R B1, hamiltoniano electrónico, phi de RA1, phi de RB2, phi de RA2, phi de RB1. Vale. Ahora vamos a emplear que las funciones de onda son hidrogenoideas. Cada una de estas funciones de onda es una función de onda de un átomo de hidrógeno alrededor de uno de los dos núcleos. De manera que podemos sacar la energía del átomo de Bohr. Podemos usar que la parte, el hamiltoniano alrededor del átomo A sobre la función de onda de RA, misma letra, es igual a EA por phi de RA, y lo mismo con la B. Entonces queda que E de R es igual a 1 entre 2, 1 más la integral de solape al cuadrado, veces dos energías del átomo de hidrógeno más dos energías del átomo de hidrógeno B,
Bueno, ese 2 se va a ir con este 2, entonces si el solape fuera 0 y no hubiera términos de interacción porque estuvieran muy alejados, el valor de los términos de interacción fuera pequeñísimo, aquí tendríamos EA más EB, dos átomos de hidrógeno separados. Luego eso tiene que salir, evidente. Ahora vienen los términos que pueden enlazar la molécula. 2, integral de 3R1 de 3R2, phi de RA1, phi de RB2, HA más HB, phi de RA2, phi de RB1. ¿Qué me dejo? Me falta el potencial de interacción AB, que va a dar un... Ya no escribo todas las funciones de onda, directamente phi S cuadrado VAB. Ahí está la función de onda completa, phi S. Y aquí la he partido en trozos, porque el trozo que llevan los electrones, cada uno en su sitio, me devuelve la energía de ese átomo. Y el trozo que queda es el que tiene los electrones cruzados. A con 1, pero aquí A con 2. Los electrones están cruzados. Eso es un término de interacción que no puedo reducir a dos átomos de hidrógeno separados. Y ese término, como nunca se puede reducir a dos átomos de hidrógeno separados, pues no me molesto en expandir la función phi S. O sea que aquí hay un montón de términos escondidos. ¿Qué va quedando? Vamos a quitar esto de par impar. E de R es 1 entre 2. 1 más SAB cuadrado. EA más EB por 2. Y ahora nos fijamos. Vamos a ver. El hamiltoniano A lo puedo hacer actuar sobre phi RA2 y saco la energía del átomo A con el electrón 2. Saco la energía y me queda la misma función de onda. Pero esa función de onda con esta no da 1. Porque esto es la función del átomo A, pero con el electrón 1, no con el electrón 2. Eso vuelve a ser la integral de solape entre los dos átomos. Y vemos aquí la B2 con la B1, que vuelve a dar otra integral de solape. Entonces, resulta que de aquí puedo sacar EA más EB, pero no puedo poner la integral a 1, como hemos hecho en este término primero. Aquí queda la integral de solape. Y como hay una para el átomo A y para el primer electrón, hay una para el primer electrón y otra para el segundo electrón, queda al cuadrado. Opa. Y ya con el otro término no puedo hacer nada, lo dejo igual. D3R1, D3R2, phi S cuadrado, VAB. Bueno. Este término claramente cancela este denominador, así que la energía de Born-Oppenheimer resulta ser EA más EB más términos de interacción. ¿Cómo quedan estos términos? Pues integral de 3R1 de 3R2 entre 2, 1 más SAB al cuadrado, RA1, RB2 más RA2, RB1, todo esto al cuadrado, veces la repulsión entre 1 y 2, menos la atracción entre A y 2, menos la atracción entre B y 1. Y ya hemos llegado. Me falta la repulsión entre los núcleos. Este trozo lo podemos poner aquí o lo podemos llevar a la parte de Born-Oppenheimer nuclear. O sea que si queréis no lo ponéis aquí. En realidad eso es de la parte nuclear. Lo voy a quitar de aquí. Voy a dejar lo que es la epsilon hasta aquí. Y ahora voy a escribir el potencial entre los núcleos, que es esa epsilon más el 1 partido por R. ¿Vale?
Vamos a escribirlo así. Entonces, ¿cuándo está la molécula ligada? Pues la molécula está ligada si todo lo que hay a la derecha de este punto es negativo. Porque si la energía va a ser mayor que A más EB, pues eso no liga nada. La molécula prefiere irse a dos átomos separados. Así que hay que examinar el signo de todo esto. Entonces esa energía total tiene que llevar toda la corrección al movimiento electrónico en Born-Oppenheimer, y luego eso tiene que ser bastante negativo porque todavía tiene que compensar en la repulsión entre los núcleos. Voy a darle otra vuelta aquí. 1 entre 2, 1 más SAB cuadrado Bueno, vamos a poner esas funciones de onda al cuadrado. Dejadme escribirlas. 1R2 phi de RA1 phi de RB2 al cuadrado, porque estamos abriendo ese cuadrado, más phi de RA al cuadrado phi de RB1 al cuadrado, más 2 veces la parte real de phi de RA1 phi de RA2 phi de RB1 y phi de RB2. Ahí se cierra la integral. ¿Qué estáis viendo ahí? Pues tenemos una integral de repulsión coulombiana que es completamente clásica, tiene un análogo clásico. Veis la densidad de carga del primer electrón, la densidad de carga del segundo electrón y cómo se repelen. Eso en el dibujo que teníamos antes. Ese era el eje de la molécula. Aquí teníamos los dos núcleos, A y B, electrón 1 y electrón 2. Era esta barra repulsiva. ¿Vale? Falta el 1 partido por R, porque aquí hay otra barra repulsiva. O sea que este término y este término son las dos repulsiones. Bueno. Entonces ahora tenemos aquí más trocitos que son integrales de canje. Son también repulsivos, llevan todos signos más. Lo que ocurre es que he cambiado los electrones. Y ahora tengo que poner los términos de atracción. Hay un montón de términos porque aquí teníamos una función de onda con 2 trozos al cuadrado multiplicada por un hamiltoniano con un montón de trozos. Entonces los términos de atracción van a ser menos integral de 3R2 phi de RB2 al cuadrado más phi de RA2 al cuadrado 1 entre RA2 menos integral de 3R1 phi de RA1 al cuadrado phi de RB1 al cuadrado por 1 entre RB1. Esos son los términos de atracción. Me falta una interferencia, ¿no? Me falta este menos integral de 3R1 de 3R2 1 entre RA1 1 entre RB1 por 2 veces la parte real de phi de RA1 phi de RA2 phi de RB1 phi de RB2. Así que de nuevo, repulsión clásica entre los dos electrones. Términos de canje cuánticos.
Entonces esto funciona más o memenos como Hartree-Fock. En Hartree-Fock teníamos un término de Hartree, que era la repulsión electrón-electrón. Eso podéis imaginar que es esto. Y teníamos un término de Fock que tenía que ver con el intercambio de los dos electrones. Y lo estamos viendo aquí. O sea que eso es parecido. Y ahora vienen los términos de atracción. Porque claro, tenemos que el B y el A y el 2 pueden interaccionar, y el B y el 1 pueden interaccionar, y eso no está contado en las energías de los átomos separadamente, E, A y B. La energía del átomo A incluye la interacción A1, pero no la interacción A2. Entonces, esto que está por aquí debería depender de RA2 y de RB1. Aquí no aparecen RA1 ni RB2, es la interacción entre los dos átomos. Esa es la atracción electrón-núcleo. De nuevo, tenemos términos que se pueden entender clásicamente. Tengo una carga en un punto y una nube de electrónica, una nube de carga difusa interaccionando con ella. O sea que esto tiene un análogo clásico, una interacción coulombiana clásica. Y esto ya no. Esto tiene un canje. ¿Vale? No se puede interpretar como una distribución de carga clásica. Bueno, pues eso está listo para metérselo a un ordenador. Todo esto se lo podéis programar en una patada. ¿Qué hay que hacer? 13,6 electronvoltios, 13,6 electronvoltios, funciones de onda del átomo de hidrógeno elevado a menos R, hay un montón de ellas. Entonces uno pone las coordenadas, la R mayúscula, la R1 y la R2, calcula sumando vectores, que es sumar tres componentes, la RA1, la RB2, la RA2 y la RB1, y va rellenando todo esto. La misma función de onda evaluada, la misma función de onda evaluada, la misma función de onda evaluada. Y ya se puede pintar. ¿A qué potencial da lugar esto? Pues para la molécula de hidrógeno, el potencial entre los dos átomos queda así. En el eje de las Y vamos a pintar la energía electrónica más la repulsión entre los núcleos, y en el eje de las X la distancia. ¿Vale? Entonces, a cortas distancias, cuando R mayúscula tiende a 0, ¿quién gana? ¿Tenéis una nube de términos? Venga, ¿quién gana a cortas distancias? El 1 partido por R. Los electrones, RA1 y RA2, darán unos números finitos, pero según acerque los átomos, los dos núcleos están cada vez más cerca y este término diverge. Luego, a cortas distancias, tenemos una repulsión electrostática. ¿Vale? ¿Qué pasa a grandes distancias? Pues si hemos conseguido que la molécula ligue, es decir, que estos términos sean mayores que estos, y eso habrá que verlo, habrá que ver qué funciones de onda coloca uno aquí y tal, hay que calcularlo, pero si la molécula ligue, la energía tiene que ser menor que 0, porque si no, dos átomos separados. O sea que esto se tiene que ir a 0. Y eventualmente, a distancia infinita, los dos átomos no se hablan, luego el potencial de interacción entre ellos tiene que ser 0. O sea que esto tiene que tener una forma, sin calcularlo, así. Y ahora ya se puede ir al ordenador y pintarlo. ¿Vale? Entonces, aquí tendremos un mínimo y su profundidad es de orden 3 electronvoltios. ¿Vale? La energía de ligadura del átomo de hidrógeno, 13,6 electronvoltios, es bastante mayor, pero 3 electronvoltios es una cantidad sustancial. O sea que la molécula de hidrógeno está bastante ligada. La de Heitler-London, que solo tenía dos términos, como el hamiltoniano tiene un montón de potenciales de interacción y la función de onda va elevada al cuadrado, nos ha llenado la pizarra de términos. Entonces no pienso escribir la otra entera, pero vamos a explicar por lo menos la diferencia. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay con la segunda aproximación, que es la de orbitales moleculares? Construidos de combinaciones lineales de orbitales atómicos. Esto es molecular orbitals y esto es linear combination of atomic orbitals. Pues vamos a expandir. No voy a escribir todo el montón de integrales otra vez, pero voy a coger la función de onda construida con este principio, combinación lineal de orbitales atómicos, elevarla al cuadrado y comparar con la de Heitler-London, a ver qué diferencia hay. Así que cogemos la phi s que definimos antes, que era par, ponemos aquí el primer electrón, cogemos la phi s de nuevo
y ponemos el segundo electrón. Eso es la combinación lineal de orbitales atómicos, que es igual a 1 entre 2 por 1 más SAB, solape entre las dos funciones de onda, phi de RA1 más phi de RB1 multiplicado por phi de RA2 más phi de RB2. Bueno, pues lo multiplico todo. 1 entre 2, 1 más SAB, phi de RA1, phi de RA2, phi de RB1, phi de RB2, phi de RA1, phi de RB2, tiene que haber 4 términos, claro, porque es 2 por 2, phi de RA2, phi de RB1. Eso es. Entonces recordemos que si quisiéramos hacer el cálculo, plantearlo de igual que antes, lo que hay que hacer es coger esto, colocarlo dentro de una integral, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el hamiltoniano. Entonces es jaleoso, un montón de términos. Porque esto es la función de onda, esto no es el cuadrado de la función de onda. Entonces al elevar al cuadrado tengo 4 por 4, 16 términos, y con 4 términos del... bueno, 3 en realidad, solo juegan 3 del potencial, pues se complica un poquito en 48 términos. Aunque luego uno cancela un montón de cosas, hay un montón de ellos que se agrupan para dar las energías del átomo de hidrógeno, etcétera, pero sigue siendo pesado. ¿Vale? Bueno, pero podemos comentar un par de cosas sencillas. Lo primero es que esto que tenemos aquí es la función de onda de Heitler-London. O sea que esta función de onda, combinación lineal de orbitales atómicos, es igual a la de Heitler-London más otro trozo. Y luego, claro, como hay que normalizar, pues la normalización será ligeramente distinta, porque tengo un trozo más que la de Heitler-London. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos analizado antes. La molécula enlazará o no, y tenemos un montón de términos. Y esto es nuevo. ¿Qué nos está dando? Pues esto representa la probabilidad de que los dos electrones estén alrededor del mismo átomo. Cogemos un núcleo y le ponemos los dos electrones. Fijaos aquí, RB1, RB2, y aquí, RA1, RA2. En este trozo los dos electrones alrededor del núcleo 1, en este trozo los dos electrones alrededor del núcleo B. ¿Vale? Eso en Heitler-London no estaba. En Heitler-London empezamos con el electrón 1 en el átomo A, el electrón 2 en el átomo B, y luego intercambiando los electrones. Pero nunca los poníamos los dos en el mismo sitio. Pues esa es la diferencia. La diferencia es que en esta aproximación LCAO estamos pesando esta configuración. Los dos electrones cerca de uno de los átomos, de uno de los núcleos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a tener menor energía? ¿Cuál va a estar más ligada? ¿Esta LCAO o la de Heitler-London? Resulta ser la de Heitler-London. Porque en esta situación lo que estoy haciendo es aumentar la repulsión electrón-electrón y perder atracción electrón-núcleo con el B. O sea que en neto, si uno se echa la cuenta, pierde poco. Ambas son funciones de onda ligadas. Variacionalmente tenemos que decir que la de Heitler-London es mejor. Estos son aproximaciones variacionales a la función de onda exacta de la molécula de hidrógeno, pues esta es mejor porque está más ligada, está más abajo. ¿Cuál es el problema de esta combinación lineal de orbitales atómicos? Pues que pone demasiado énfasis en la configuración iónica. Fijaos que eso parece un ión. Tengo aquí un hidrógeno menos y un hidrógeno más. Eso es solo el protón, y esto es un ión hidrógeno con un segundo electrón. ¿Vale? Bueno, pero podemos mejorar ambas utilizando las dos. Porque si os doy el número experimental,
es menos 4,7 electronvoltios. O sea que ninguna de las dos combinaciones lineales de funciones de onda es excepcionalmente buena. Nos dan una idea de la ligadura, pero no son muy acertadas. Hay que mejorar más. ¿Cómo se mejora el principio variacional? Pues hay que darse un parámetro libre y minimizar respecto a ese parámetro libre, o hay que tomar sistemáticamente combinaciones lineales de muchos orbitales. Hay dos maneras de funcionar. Entonces vamos a hacer primero el truco del parámetro libre. ¿Qué pasa si uno se da un parámetro libre? Vamos a tomar una combinación lineal. Habrá una normalización y voy a coger 1 menos lambda de la función de onda de Heitler-London y ahora le voy a sumar lambda por la configuración iónica. ¿Vale? Si les doy igual peso, digamos 1 medio y 1 medio, entonces estoy en este caso. Es la de combinación lineal de orbitales atómicos. Si doy un peso 0 a la iónica, lambda igual a 0, recupero la de Heitler-London. Luego este caso incluye las dos. Y ahora lo que hacemos es tomar el valor esperado del hamiltoniano en esta función de onda, derivar y buscar el mínimo. Eso es una mejora variacional, ¿verdad? Bueno, pues hacéis eso. Eso es un ejercicio numérico, se hace en un ordenador, si uno no quiere trabajar muchísimo. Pues da menos 4,02 electronvoltios, con una composición que tiene entre un 15 y un 20% de la configuración iónica. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la de Heitler-London, que nos daba 3 electronvoltios, es manifiestamente mejorable. Ganamos 1 electronvoltio prácticamente entero, 0,9, 0,80 y pico, si añadimos un 15 o un 20% de la configuración iónica. Si lo hago mitad y mitad, entonces pierdo energía, vuelvo aquí, al 2,7. Entonces lo que uno puede hacer es pintar como función de lambda el valor esperado del hamiltoniano de interacción y ver cómo tiene un mínimo para lambda cerca de 0,2. Pues eso es 4,02. Todavía estamos lejos del 4,7. ¿Qué se puede hacer para ya clavar ese número finalmente? Bueno, podría haber una razón física. Igual nos hemos dejado algún término importante en el hamiltoniano. Pero este hamiltoniano incluye todos los potenciales coulombianos. Entonces lo que queda ya son correcciones de estructura fina. 1 por 1000. Con suerte. No puede ser, no puede darnos un electronvoltio, que es un error del 25%. Por tanto, es un problema de la función de onda. O es el hamiltoniano o es la función de onda. El hamiltoniano no puede ser porque lo hemos entendido, es la función de onda. O sea que hay que sistematizar la toma de combinaciones lineales. Entonces, esto ya es tema de investigación, de hace 50 años, pero vamos, que es trabajo, que no se hace en una tarde. Entonces, lo que se hace es tomar, para mejorar el método variacional, combinaciones lineales ¿de qué? ¿Qué combinaciones lineales puedo tomar que no tenga todavía? Pues todo eso está basado en la función de onda 1s del átomo de hidrógeno. En cada átomo de hidrógeno he puesto el electrón en su estado fundamental y luego los he acercado y he mirado el solape. Pero ¿qué pasa si en el átomo de hidrógeno original uno de los electrones estuviera en un estado excitado? A lo mejor eso me cuesta energía de este átomo de hidrógeno, pero al acercarlos me la devuelve y me da un poquito más. Entonces la idea es ya expandirse en una base de todas las funciones de onda posibles que incluyan las funciones de onda excitadas de los dos átomos de hidrógeno. Vamos a escribir cómo funciona esto. Hay que colocar dos electrones, R1 y R2, y sumamos sobre dos índices que corren sobre las funciones de onda de cada uno de los dos átomos. Habrá unos coeficientes, C sub i k, phi sub i de R1, phi sub k de R2. Y donde pone ik, pues esos índices van corriendo sobre la función de onda 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etc.
Entonces, si uno hace un cálculo con los 50 primeros orbitales del átomo de hidrógeno, entonces ya clava esto con la precisión que le haga falta, ese 4,7 electronvoltios. Pero eso ya es un cálculo que no es elemental. Vamos, sí es elemental, pero hay que trabajar un montón, porque hay que meter todas esas funciones de onda, o meter las recursiones entre ellas para poder calcularlas en cada iteración, etc. Eso lleva trabajo. Pero se puede hacer. Se coge esta base, se diagonaliza H y se llega a los 4,7 electronvoltios de ligadura de la molécula. ¿Vale? Esto con mucho excede un curso en la pizarra. Entonces nosotros nos vamos a quedar a partir de ahora para todas las moléculas con aproximaciones estas sencillitas, la de Heitler-London o la de la combinación de orbitales moleculares. ¿Vale? Vamos a coger el estado fundamental de un átomo, el estado fundamental del otro átomo y los vamos a acercar. Pero en este primer caso, la molécula de hidrógeno, quería contaros cómo se hace el todo, hasta calcular con precisión arbitraria. Bueno, pues vamos a borrar. Entonces, vamos a pensar en los orbitales tipo Heitler-London enlazantes, o combinación lineal de orbitales atómicos enlazantes, la simétrica, vaya. ¿Vale? Está construido a partir de los 1s. Hemos cogido el 1s del primer átomo de hidrógeno, el 1s del segundo átomo de hidrógeno, y hemos dado un orbital molecular global que tiene simetría de revolución. Su suma da lugar a un orbital con simetría de revolución. Así que, ¿qué vale el número cuántico lambda? 0. M es 0. La función de onda elevado a m phi, si es simétrica de revolución, eso tiene que ser 1. Así que m es 0 y por tanto lambda es 0. Así que en analogía con el átomo donde los llamábamos S, aquí se llaman sigma. Como este número es 0, pues sigma. ¿Vale? La molécula de hidrógeno en el estado fundamental tiene simetría de revolución sigma. ¿Qué hacemos con los estados excitados? Este es el fundamental. ¿Qué hacemos con los excitados? Pues vamos a describirlos con combinaciones lineales de los estados atómicos excitados. Entonces vamos a combinar, por ejemplo, el 2p del primer átomo de hidrógeno con el 3d del segundo átomo de hidrógeno. Aquí estamos en A, aquí estamos en B. Combinamos esos dos orbitales. ¿Qué puede dar? ¿Qué posibilidades tenemos? Vamos a ver. Voy a hacer una tabla. Vamos a poner aquí la proyección del electrón que le correspondería al átomo A sobre el... Cogemos un momento angular y lo proyectamos sobre el tercer eje. Y lo mismo aquí. Entonces podemos poner 0, 0, para dar 0. Luego podemos poner, esta es la lambda de un electrón, lambda mayúscula es la de la molécula, la de las dos electrones. Esto corresponde a un electrón, esto corresponde a la molécula, la configuración total. Es el mismo principio que en física atómica, ¿eh? En física atómica teníamos 1s, S pequeñita, o S mayúsculas era para todo el átomo. Letras pequeñitas, letras minúsculas para cada electrón, letras mayúsculas para todo el átomo. Aquí lo mismo. Letras griegas minúsculas para cada electrón en la molécula, letras griegas mayúsculas para toda la molécula. Bien. Entonces, podemos coger P, puede tomar los valores 0 más menos 1, D puede tomar los valores 0 más menos 1, 2. Si tomo 0, 0, solo puede dar 0. Si tomo 0 más menos 1, puede dar 1 obligatoriamente. Lambda es el módulo, recordemos. Si aquí tomo más menos 1 y aquí tomo 0, aquí solo puede dar 1. Si tomo más menos 1 o aquí más menos 1, entonces vamos a ver, si tomo lo contrario, menos más, entonces da 0. Si tomo más menos 1 y aquí tomo menos más 2, esto da 1. Si tomo 0
y tomo más menos 2, esto da 2. Si tomo más menos 1 y aquí más menos 1, igual signo, distinto de este caso donde tenían el signo contrario, pues aquí obtengo 2 obligadamente. Y si tomo más menos 1 y aquí tomo el mismo signo más menos 2, pues aquí da 3. Como ejemplo de tabla, ¿no? Uno se coge el orbital atómico que haya elegido del primer átomo, el orbital atómico que haya elegido del segundo átomo, ve las posibles previsiones de momento angular en cada uno de ellos, las combina con las reglas del momento angular. Como aquí estamos combinando las terceras componentes, basta con sumarlas. Aquí no aparece la desigualdad triangular, está implícita. Vamos, lo único que he hecho ha sido sumarlas, MLA más MLB para dar lambda. Pues vamos a asignarle letras. ¿Cómo llamaríamos al término molecular? A este lo llamaríamos sigma. A este, que tiene 1, en el átomo sería P. Pues aquí tendrá que ser pi. Este, por tanto, también es un pi. Bueno, hay una distinción entre ellos. Según que el átomo que tenía un orbital d tenga tercera proyección 1 o 0. Miro muy arriba. Y pi. Así. Entonces, entre este y este hay una distinción. ¿Dónde está el 1? ¿Aquí o aquí? ¿Vale? Como hay dos estados, pues le podemos dar un número. Los numeramos. Pi1 y pi2. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos más menos 1 y menos más 1 para dar 0. 0 es una sigma, pero hay dos estados. Entonces, podemos darle también los números 1 y 2, pero en este caso tenemos una simetría y podemos llamarlos más y menos. Sigma más y sigma menos, según qué simetría tengan bajo reflexión. Ahora os proyecto los estados. En un segundito se va a proyectar dibujos de los estados moleculares. ¿Qué más tenemos? Entre más menos 1 y menos más 2 para dar 1, esto es un pi. Y hay dos estados de estos. Y luego tenéis 1 con 2, que es una delta, y 1 con 3, que ya será una phi. ¿Vale? Aquí hay otra delta, y cada uno de ellos tiene dos estados posibles. Ese 1, 2 haciendo el número de estados. La aproximación de orbitales moleculares, que tiene un mínimo, habíamos dicho que esto era 2,7 electronvoltios de ligadura, ¿verdad? Aquí siempre vemos el 1 partido por R, la repulsión entre los núcleos. Entonces, la aproximación de orbitales moleculares liga. La de Heitler-London es un poquito mejor, liga más. Si me dejo el parámetro lambda, que me regulaba cuánto de la configuración iónica pongo, 0 aquí, un medio aquí, el óptimo está aquí abajo, es un 15%, tenemos la línea punteada. Esos son 4 electronvoltios. Y esta otra, que dice exacta, es el potencial que se obtiene utilizando toda una base de funciones. Es exacta hasta cierta aproximación, ¿no? Hasta la aproximación experimental, digamos. Bueno, pues esas son las... Por cierto, este número se puede calcular, ese 5 sobre 16 lo podéis calcular exactamente. Pues esos son los potenciales adiabáticos. Y ahora voy a poner combinaciones lineales de funciones de onda. Aquí. Imaginaos que cogéis el 1s y el 1s. ¿Vale? Entonces puedo formar dos funciones de onda. La simétrica, la suma de las dos, que tiene aquí un más, y la antisimétrica, que tiene un 0 en la zona central. Aquí la función de onda es positiva y aquí negativa. Entonces, ese orbital, sigma minúscula, porque es el orbital de un electrón, cuando pongan los dos electrones y combine las funciones de onda, entonces obtendré el sigma mayúscula, la configuración de toda la molécula. Ese es el sigma minúscula. Ese es el orbital de un electrón entre dos núcleos de hidrógeno. Es Gegade, es par, porque bajo paridad, invirtiendo todas las coordenadas, esto evidentemente no cambia de signo. Sin embargo, esta es impar, un Gegade, porque bajo inversión, si cambio R por menos R, como aquí la función de onda es negativa y aquí es positiva, un vector que vaya hacia allí ahora va a ir al revés. Y por tanto cambia el signo de la función de onda. Entonces, ese es impar. Bueno, y esa NS es una notación que quiere decir con qué orbital atómico la he compuesto. Por ejemplo, la 1s quiere decir que he cogido la 1s de cada átomo y las he sumado. Si lo que sumara son las 2s, aquí pondría 2s. ¿Vale? ¿Qué es la estrella?
La estrella quiere decir que este estado va a tener más energía que aquel. El electrón en el estado fundamental se va a intentar poner aquí, y en el estado excitado se va a venir a esta. Solo llena este si no le queda más remedio. ¿Vale? Bueno, seguimos con los orbitales del nivel 2, donde estamos aquí. Vale. Entonces ahora imaginemos que cogemos en los niveles P. Nivel P de un átomo, nivel P de otro átomo. Entonces, claro, los niveles P vienen en varias proyecciones. Como L es igual a 1, en un átomo tengo L igual a 0 si proyecto sobre el eje Z, si tengo simetría de revolución respecto al eje Z. Como el eje Z lo tomamos entre los dos átomos, pues eso es esta figura, que estamos tomando el Z de uno con el Z de otro. O bien puedo tomar los orbitales X o Y, o bien más menos en momento angular, si tomo una combinación lineal. Aquí están dibujados los X, pongamos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomemos primero en un átomo 2P, en el otro átomo 2P. Vamos a combinarlos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sumarlos y obtener esta figura, o puedo restarlos y obtener esta otra figura. Claro, si los resto, tengo una antisimetría respecto al punto central. Aquí tengo un 0 de la función de onda. Ese es el 0 del primer átomo, ese 0. Ese es el 0 del otro átomo, ese 0. Y aquí tengo un 0 de la función de onda al restarlos. Aquí no. Entonces, ¿cuál es enlazante? Este es enlazante y ese es antienlazante. Vamos a ver la notación. Sigma, que proviene de P. Porque he cogido los atómicos, he cogido los P's. Antes teníamos sigma, que proviene de S. ¿Vale? Esos son sigma que provienen de P. Hay uno Gegade y uno Ungegade, par e impar. Como aquí los electrones están en la zona central, este resulta tener menor energía, es el fundamental. A este le pongo una estrella. Este es el excitado, o el antienlazante, si queréis. ¿Vale? Este cuesta energía. Bueno, ¿qué pasa ahora si cojo, en lugar de los dos momentos angulares proyectados sobre el eje Z, proyectados sobre un eje perpendicular? Pongamos el X. ¿Vale? Entonces, acerco los dos átomos, tomo la combinación lineal. Esto es bastante más ameno que escribir todas las funciones de onda en la pizarra. Y puedo, de nuevo, tomar la combinación lineal con signo más o con signo menos. Aquí está la figura. Esa es la distribución de probabilidad si la resto, y esa es la distribución de probabilidad si la sumo. Bueno, vamos a ver la notación. Provengo de los orbitales P. Lo que está entre paréntesis aquí son los orbitales P. Un electrón todavía, ¿eh? Esto es un electrón. Entonces, ¿qué simetría tiene esta figura? Pues no es de revolución, o sea que no es sigma. El momento angular no es 0. Aquí tenemos un momento angular 1. Cuando gire toda esta figura media revolución, pues vuelve a una función de onda que es menos la anterior. ¿Vale? O sea, tengo una simetría de revolución pero no completa. O sea, esta función de onda se transforma bajo rotaciones. Con momento angular 1. La proyección del momento angular sobre el eje Z es 1. Y además es impar. Si tengo un punto aquí e invierto las coordenadas respecto al origen, se me viene al otro lado, donde la función de onda cambia de signo. O sea que es impar. Eso es la U. O sea que es pi porque tiene una unidad de momento angular para un orbital molecular, U porque es impar y P porque viene del orbital P atómico. ¿Vale? Y esta otra, que claramente es antienlazante porque me expulsa los electrones, separa los átomos, pues viene también del P atómico, tiene una unidad de momento angular, es pi. Esta resulta que es par, Gegade, fijaos, si cojo e invierto, ese menos va a parar a aquel menos, y este más va a parar a aquel más. Luego, esta resulta ser par, no cambia de signo, pero claramente es la excitada. O sea que en los sigma, la G era la enlazante y la U era la antienlazante, y aquí es al revés. La pi U es la enlazante y la pi G es la antienlazante. ¿Vale? Pues esos son los orbitales así más sencillos atómicos, o sea, moleculares, pero para un electrón construidos a partir de los orbitales atómicos. Bueno, pues al igual que en el átomo, aquí también tenemos interacciones spin-órbitas residuales. ¿Cómo se tratan? Pues uno puede coger ese y construir el spin total, y esto le da 2s más 1 proyecciones de
el spin sobre el eje AB. El eje AB que une los dos núcleos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el potencial spin órbita? Pues será una constante veces lambda por sigma. La proyección del momento angular sobre el eje y la proyección del spin sobre el eje. Entonces, ese término será una perturbación a todo el potencial coulombiano que hemos escrito antes. Esto es la SZ y esto es la MLZ, si queréis, o ML, sencillamente. Entonces, ¿cómo denotamos las componentes de estructura fina? Pues notación espectroscópica, igual que antes, introducimos un momento angular total que sea la suma de los dos, y entonces si los estados moleculares se etiquetan en vez de con las lambdas, se etiquetan con las omegas, pues este potencial queda diagonalizado, igual que en física atómica, y entonces se habla de 2s más 1 lambda omega, ¿verdad? No, 2 sigma más 1. 2 sigma más 1 lambda omega. O sea que se pueden introducir correcciones spin órbita. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver la molécula de litio. ¿Qué pinta tiene la molécula de litio? Vamos a ver. Lo primero es coger con el 1s y formar orbitales sigma enlazantes. Y ahí me caben dos electrones. He cogido el 1s, he tomado la combinación lineal enlazante, la simétrica, y he puesto los dos electrones que el principio de Pauli me deja ahí. Y eso es una capa K, ¿verdad? A continuación, el litio es el 3, tengo que colocar dos electrones más. El siguiente orbital que me encuentro es este mismo, pero en la combinación lineal antisimétrica, antienlazante. 1s, sigma u, estrella, y ahí pongo dos electrones. ¿Vale? La molécula de litio, 2. Hay dos átomos de litio. Eso es otra capa K. Estos dos trozos vienen de las capas K de los átomos respectivos. Ahora nos vamos a la capa L, al nivel 2s. 2s, cojo los dos orbitales 2s, tomo una combinación lineal, me queda un sigma enlazante y ahí pongo dos electrones y ya están los 6. 3 del primer litio, 3 del segundo litio, total 6. He terminado. Así que esa es la configuración electrónica de la molécula de litio. ¿Cómo queda toda la molécula? Pues la vamos a denotar como litio 2 y el momento angular total es 0, porque todo es sigma. Luego es par, porque aunque aquí tenemos una función de onda impar, hemos puesto dos electrones, uno cambia de signo, el otro también, con lo cual se cancelan los signos, así que toda la molécula es par. Además es simétrica bajo reflexión. Ese índice más o menos quiere decir si es simétrica o no bajo la reflexión respecto al plano perpendicular al eje entre los dos núcleos. Bueno, todos los spins están apareados, spin más menos, más menos, más menos. Esto tiene spin 0, así que es un singlete. Ponemos por aquí un singlete de spin. Y es el estado fundamental. Si queréis le podéis poner un 1. ¿Vale? Así que ese es el término molecular de la molécula de litio.